Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado Los signos de puntuación en una primera parte, pues veremos los siguientes signos, el punto y coma y la coma. Comencemos entonces. Los signos de puntuación ya cumplen funciones dentro del texto. El empleo adecuado de los signos de puntuación permite que el texto escrito sea claro, sea coherente y sea preciso. El sentido o significado de un texto depende de la correcta puntuación que se haga dentro de dicho texto. Se usan signos de puntuación precisamente para evitar ambigüedades o dobles significados en un texto o en una oración. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos. El primero dice, mañana no te llamo. El segundo, mañana no te llamo. Entonces, en el primer caso vemos que no aparece un signo de puntuación al medio. Sin embargo, en el segundo caso podemos evidenciar una coma como signo de puntuación que aparece después del adverbio no. Ahora, si leemos y tratamos de entender el significado de ambas oraciones, diremos lo siguiente. En el primer caso, mañana no te llamo, está haciendo referencia a que la persona que está manifestando esta acción o está manifestando este enunciado, está diciendo que no va a realizar la llamada el día de mañana, no lo va a hacer. Sin embargo, en el caso número 2, mañana no, te llamo, mañana no va a ocurrir algo, sin embargo, sí va a efectuar la llamada, va a realizar la llamada. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, la coma en el segundo caso sí altera y varía el significado de la oración en comparación al primer caso. Aquí tenemos otro ejemplo. Primer caso, no te quiero lejos de mi vida. Segundo caso, no, te quiero lejos de mi vida. Ahora, en estos dos casos, si nos ponemos a analizarlos, diremos lo siguiente. En el primer caso, no te quiero lejos de mi vida, la persona que está realizando este enunciado, que está diciendo este enunciado o esta oración, simplemente está diciendo que no quiere a quien se lo está diciendo, no lo quiere lejos de su vida, lo quiere cerca, lo quiere tener al lado para siempre, ¿sí? No te quiero lejos de mi vida, te quiero cerca, te quiero junto a mí, eso le está queriendo decir. Sin embargo, en el segundo caso, no, te quiero lejos de mi vida. Ahí podemos ver que aparece una coma después del adverbio no. Entonces, la persona que está diciendo esta oración da a entender lo contrario al primer caso. Aquí sí la persona quiere lejos de su vida a quien se lo está diciendo. No lo quiere tener cerca, quiere que se vaya, quiere que esté lejos de su vida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el significado en ambas oraciones es distinto. Ahora, la única diferencia en ambos casos es la coma como signo de puntuación que se colocó en el segundo caso. Entonces, aquí evidenciamos definitivamente que los signos de puntuación usados en el lugar correcto pueden variar el significado. Ahora, ¿cuáles son esas clases de signos de puntuación que vamos a trabajar en esta primera parte? Pues son las siguientes. Número 1, el punto. Número 2, el punto y número 3, la coma. Estos tres tipos de signos de puntuación se desarrollarán a continuación. Comencemos a definir el punto. El punto es un signo ortográfico que pueden verificar ustedes la forma en la que se coloca este signo, ahí entre paréntesis. Este signo ortográfico representa la mayor pausa en comparación a todos los signos de puntuación que vamos a ver en este curso. Se emplea para señalar la pausa que marca el fin de un enunciado, es decir, un punto puede servir para cerrar una oración o enunciado. También puede servir para cerrar un párrafo. Y también puede servir para cerrar o concluir un texto.
se pueden distinguir las siguientes clases de punto. Número 1, el punto y seguido. Número 2, el punto y aparte. Número 3, el punto final. A continuación vamos a ver cada uno de estos tres tipos de puntos. Punto número 1, el punto y seguido. Es el punto que se utiliza al final de un enunciado o de una oración, precisamente para separar oraciones o enunciados dentro de un mismo párrafo. Después de un punto y seguido, se continúa escribiendo en la misma línea y con letra mayúscula. Por ejemplo, tenemos este párrafo de 3 líneas y dice lo siguiente: una historia cualquiera se desvanece, pero la vida que ha sido rozada por esa historia queda por toda la eternidad. Punto y seguido. El recuerdo se borra, pero queda otra cosa en su lugar. Punto final. La regla del punto y seguido dice que se debe emplear el punto y seguido dentro de un mismo párrafo para separar oraciones o enunciados. Entonces podemos evidenciar en este párrafo de 3 líneas que la primera oración dice lo siguiente: una historia cualquiera se desvanece, pero la vida que ha sido rozada por esa historia queda por toda la eternidad. Punto y seguido. Hasta ahí llega la primera oración. Y la segunda oración continúa con su primera letra en mayúscula y se escribe continuado al punto y seguido en la misma línea y dice: el recuerdo se borra, pero queda otra cosa en su lugar. Entonces, el punto y seguido se emplea para separar oraciones en un mismo párrafo y después de usar un punto y seguido, la oración que continúa, su primera letra de la primera palabra comenzará con mayúscula y se escribirá continuado al punto y seguido en la misma línea. Punto número 2. El punto y aparte. Se usa al final de un párrafo y separa párrafos distintos que desarrollan contenidos o ideas diferentes, pero dentro de una misma unidad del texto. Esto quiere decir que un texto está compuesto por párrafos y lo que hace el punto y aparte es precisamente cerrar un párrafo para comenzar un nuevo párrafo dentro de un mismo texto. Veamos un ejemplo. Nadie me entiende, dijo Esperanto, punto y aparte. Y abrió los ojos, punto y aparte. Y volvió a cerrarlos, punto y aparte. Ahora Esperanto regresaba desde el mismo sueño de siempre, pero una cosa era más o menos segura. Esta vez no volvía al lugar de costumbre, o por lo menos a alguno de los posibles lugares de costumbre. Punto final. Aquí podemos evidenciar un texto que tiene 4 párrafos. Recuerden que un párrafo puede tener una línea, 2 líneas, 3 líneas y las líneas que sean necesarias que deban formar un párrafo. Entonces, en este texto vemos que la primera línea tiene un punto y aparte, por lo tanto es un párrafo. En el segundo párrafo vemos también una sola línea y con un punto y aparte. En el tercer párrafo vemos una sola línea también y con un punto y aparte. Y en el cuarto párrafo, en el párrafo número 4, podemos ver 3 líneas. Y al concluir este párrafo, usamos un punto final porque ahí concluye el texto. Entonces diremos que el punto y aparte se usa para cerrar un párrafo y comenzar uno nuevo. Por lo tanto, si yo les preguntara cuántos puntos y aparte tiene este texto, ustedes me tendrían que responder que tiene 3 puntos y aparte. Porque el primer párrafo, nadie me entiende, dijo Esperanto, punto y aparte. Y abrió los ojos, punto y aparte. Y volvió a cerrarlos, punto y aparte. Entonces, ahí están los 3 puntos y aparte. Y en el último párrafo se usa un punto final.
Punto número 3. El punto final. Es el que cierra el texto, se pone al final del texto para concluir el texto en su totalidad. Este punto se usa para cerrar un texto, es decir, que después de usar un punto final ya no se continuará escribiendo, ni continuado ni más abajo, sino que el texto habrá concluido por completo. Por ejemplo, tenemos este pequeño texto de 3 párrafos que dice: eventualmente, una de las ranas prestó atención a lo que los demás decían y se rindió cayendo muerta. Punto y seguido. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Punto y seguido. Una vez más, la multitud de ranas le gritó para que parara el dolor y muriera. Punto y aparte. Sin embargo, saltó aún más fuerte y finalmente logró salir. Punto y seguido. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: ¿no nos has oído? Punto y aparte. ¿Dónde está el punto y aparte en este párrafo? El signo de interrogación que cierra esa oración tiene un punto en la parte inferior, en la parte de abajo. Por lo tanto, ese punto ya es la marca de un punto y aparte también. Continuemos. Entonces se dieron cuenta que era sorda y que todo el tiempo pensó que la estaban animando para que saliera. Punto final. En el último párrafo podemos ver que se usa un punto final para cerrar completamente el texto, porque después de ese punto ya no se continúa escribiendo. Entonces, el punto final se usa para cerrar en su totalidad todo texto a través del cual o en el cual ya no vamos a seguir escribiendo más. ¿Listo? Entonces, en este texto podemos ver que tiene 3 párrafos. En el último párrafo ya se usa el punto final. En los anteriores 2 se usa un punto y aparte. Y dentro de cada párrafo hemos visto que se puede usar un punto y seguido. Continuemos viendo los signos de puntuación para hacer pausas. Acabamos de concluir el punto. Ahora vamos a continuar con el segundo signo de puntuación, que se llama el punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación que se escribe con un punto arriba y una coma abajo, que indica una pausa menor que la de un punto y mayor que la de una coma. Es decir, que la pausa que hace un punto y coma es de término medio, porque el punto hace una pausa mayor o pausa larga y la coma hace una pausa menor. Entonces el punto y coma permitirá hacer una pausa media. Se emplea el punto y coma en los siguientes casos. Caso número 1. Para separar los elementos de una enumeración compleja. Caso número 2. Antes de los enlaces, pero, aunque, sin embargo, no obstante. Caso número 3. En oraciones elípticas, cuando se trata de oración compuesta. Caso número 4. En separación de oraciones yuxtapuestas. A continuación desglosaremos estos 4 usos del punto y coma. Caso número 1. El punto y coma se usa para separar enumeraciones complejas en las que ya se han empleado comas. El requisito para usar aquí un punto y coma es que se empleen comas previamente. Por ejemplo, número 1. Ayer llegaron María la dentista. María, coma, la dentista. Hasta ahí está la primera oración. Ahora voy a seguir anexando nuevas oraciones para conformar una oración compuesta. Pero para hacer eso, yo necesito un punto y coma y anexar la siguiente oración que dice Juan el carpintero. Y detrás de Juan vemos que hay una coma. Por lo tanto, para seguir anexando otras oraciones enumerativas, tendré que usar otro punto y coma. Y tendré luego José, coma, el albañil, y Pedro, el abogado. Punto. Entonces, se usa punto y coma
para separar precisamente enumeraciones, elementos complejos, ¿ya? Y en los cuales ya se hayan usado o empleado comas. En esos casos, utilizo el punto y coma. Aquí hay otro ejemplo. La camisa era blanca. Elemento número 1, punto y coma. Los pantalones, coma, azules. Esa es la enumeración 2, punto y coma. Los zapatos, coma, negros. Enumeración 3, punto y coma. El cinturón, coma, café. Esa es la enumeración 4, punto y coma. Las medias rojas. Enumeración 5, punto y coma. La corbata amarilla. Esa es la enumeración 6, punto y coma. Y el sombrero verde. Se vestía así porque era un payaso. Entonces, en este ejemplo, hay una lista compleja de enumeraciones, ¿sí? Se enumera la camisa, pantalones, zapatos, cinturón, medias, corbata y el sombrero. Hay una serie de elementos que están siendo enumerados y cada serie de elementos tiene su propia coma. Por lo tanto, para seguir uniendo y anexando, la camisa era blanca y tengo que anexar la siguiente oración, los pantalones, coma, azules, como ya tiene su propia coma después de pantalones, no puedo usar antes una coma, tengo que usar un punto y coma precisamente para unir esa oración. Después usaré otro punto y coma detrás de azules porque voy a anexar los zapatos negros, ¿sí? Hay una enumeración compleja, una enumeración larga. Ejemplo 3. En la reunión se encontraron Mauricio Gómez, el alcalde, punto y coma, Juan Pérez, el gobernador, punto y coma, y Luis Roca, el prefecto. Aquí podemos ver un caso interesante también. Recuerden que si la oración ya tiene una coma, debo usar un punto y coma para seguir anexando una oración nueva. Mauricio Gómez, el alcalde, es la primera oración. Juan Pérez, el gobernador, es la segunda oración o una enumeración. Entonces, para anexar eso, yo necesito un punto y coma. En estos casos, se emplea el punto y coma. Caso número 2. El punto y coma se usa antes de los conectores o enlaces adversativos, consecutivos y concesivos. Por ejemplo, estas palabras que funcionan como conectores o enlaces de este tipo son pero, sin embargo, aunque, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto, así pues, y muchos otros. Cuando son oraciones de longitud compleja, es decir, en este caso el punto y coma se va a emplear cuando la oración sea larga, compleja, y además yo necesite unir la oración 1 con la oración 2 usando un conector o enlace de cualquiera de los tipos que los vemos aquí con color azul. Veamos. Número 1. Se tuvo que cancelar el campeonato por el exceso de lluvias en la zona donde se iba a realizar. Punto y coma. Por lo tanto, coma. La competencia quedó aplazada hasta que se suspendan las lluvias. Entonces, aquí tenemos la oración 1. Se tuvo que cancelar el campeonato por el exceso de lluvias en la zona donde se iba a realizar, unida a la oración 2 que dice la competencia quedó aplazada hasta que se suspendan las lluvias. Para unir estas dos oraciones yo necesito un conector o un enlace adversativo. Entonces tendré la oración 1 seguido del punto y coma, el enlace o conector y una coma. ¿Listo? Entonces el conector siempre se va a usar después de un punto y coma y se va a cerrar con una coma. Esa es la forma de usar el punto y coma en estos casos. Ejemplo 2. La mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Esa es la oración 1 que se une a la oración 2 que dice hubo algunos que se fueron temprano mediante un conector o enlace. ¿Y cuál es este conector o enlace? Sin embargo. Pero para usar sin embargo, yo necesito poner por delante un punto y coma, luego sin embargo, y cerrar esto con una coma.
Esta siempre es la estructura que se maneja. Ejemplo 3. Los niños estudiaron todo el fin de semana. Punto y coma. No obstante, coma, no lograron los resultados esperados. Para unir la oración 1, los niños estudiaron todo el fin de semana, con la oración 2, no lograron los resultados esperados, necesito un conector o un enlace, y este es no obstante. Pero para usarlo necesito poner primero un punto y coma, luego el conector no obstante, cerrarlo con una coma finalmente. Esta es la forma en la que se emplea el punto y coma en el segundo caso. Caso número 3. El punto y coma se usa en oraciones elípticas, es decir, cuando se usa una coma elíptica. Una coma elíptica es aquella que reemplaza un verbo que ya apareció adelante en casos de una oración compuesta. Veamos un ejemplo. Mi hermana canta como un gorrión. Punto y coma. Mi hermana canta pésimo. Aquí la coma elíptica es aquella que aparece de color verde y está reemplazando al verbo canta que ya apareció en la primera oración. La primera oración es mi hermana canta como un gorrión. Ahí aparece el verbo canta. Y en la segunda oración, mi hermana pésimo, ahí se usa una coma elíptica que de alguna manera está reemplazando al verbo canta que ya apareció en la primera oración. Y para que no sea repetitivo, es que se usa la coma elíptica en la segunda oración. Por lo tanto, si yo veo que existe una oración elíptica, la segunda es elíptica, entonces para unir la primera oración con la segunda, debo emplear un punto y coma. Ejemplo 2. Julio perdió su billetera. Juan perdió su mochila. Pero otra vez, la coma que aparece después de Juan en la segunda oración está reemplazando al verbo perdió que ya apareció en la primera oración. Julio perdió su billetera. Entonces, para no reiterar el verbo y no escribirlo otra vez, lo que uso es una coma elíptica. Por lo tanto, Juan, su mochila, viene a ser una oración elíptica. Y si es una oración elíptica, para unir a la primera oración, yo necesito emplear un punto y coma por delante de la segunda oración. Ejemplo 3. Mi hermano José cumplió 30 años este año. Mi hermano Javier cumplió 24. Pero como ya en la primera oración mi hermano José cumplió 30 años este año, ya usé el verbo cumplió, entonces en la segunda oración mi hermano Javier 24, en vez de repetir el verbo cumplió, lo que voy a hacer es usar una coma elíptica. Por lo tanto, la segunda oración se convierte en una oración elíptica. Entonces voy a usar un punto y coma por delante para poder unir la oración 1 con la oración 2. Ejemplo 4. Cambiemos las armas por los libros. El odio cambiemos por el amor. Aquí tenemos dos oraciones unidas por el punto y coma. Sin embargo, para yo llegar a usar ese punto y coma, tengo que verificar que la segunda oración sea elíptica. Entonces, tenemos el verbo cambiemos que aparece en la primera oración y que ya no se repite en la segunda, sino más bien que se reemplaza por una coma elíptica. Entonces, si he usado una coma elíptica, toda la oración 2, el odio por el amor, se ha convertido en una oración elíptica. Por lo tanto, para unir la oración 1 con la oración 2, necesito un punto y coma al medio. Entonces, este es el tercer caso de uso del punto y coma. Caso número 4. El punto y coma se usa para separar proposiciones u oraciones yuxtapuestas que son sintácticamente independientes, entre las que existe una estrecha relación semántica, es decir, relación de significado, así como también en medio de aquellas oraciones en las que la segunda oración es la que explica, amplía, justifica
y aclara a la primera oración. Veamos algunos ejemplos. El espectáculo se tuvo que suspender por causa de la lluvia. Esa es la primera oración. Y la segunda oración dice, les devolvieron el dinero a todas las personas. Ahora tengo dos oraciones unidas por un punto y coma. Entonces, para yo unir estas dos oraciones, la primera con la segunda, que ambas son independientes, funcionan por sí solas, pero para unir y que la segunda amplíe el significado de la primera, yo necesito un punto y coma. Cuando yo uso o uno oraciones mediante punto y coma, estoy formando una oración yuxtapuesta. Ejemplo 2. Ella estaba entusiasmada con el paisaje. Él no entendía por qué dejaron la tranquilidad de su hogar. Aquí tenemos dos oraciones unidas por un punto y coma. Ella estaba entusiasmada con el paisaje, es la oración 1. Él no entendía por qué dejaron la tranquilidad de su hogar, es la oración 2. Para yo unir estas dos oraciones, lo que necesito es un punto y coma. Y si uso un punto y coma para unir dos oraciones, estoy formando una oración de tipo yuxtapuesta. 3. El pobre hombre no pudo ir a trabajar. Estaba enfermo. La primera oración tiene que ser unida a la segunda oración. Y para hacer eso necesito usar un punto y coma. Y si uso un punto y coma, entonces estaré formando una oración yuxtapuesta. Este es el cuarto caso en el que se emplea el punto y coma. Continuamos viendo los signos de puntuación y ahora nos toca el tercer signo de puntuación que se llama la coma. La coma es un signo de puntuación que se puede evidenciar entre paréntesis en este texto, que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Los usos normativos de la coma son los siguientes. Sin embargo, antes se debe aclarar que la pausa que hace la coma es mucho menor, es breve en comparación a la pausa que hace el punto y coma y el punto. Entonces, si nosotros ponemos un nivel o una escala de pausa, tendremos en primer lugar el punto, que su pausa es mayor, tendremos el punto y coma, que su pausa es media, y la coma, que su pausa es breve. Habiendo dicho esto, ahora veamos los tipos de comas que existen. Número 1, la coma enumerativa. Número 2, la coma vocativa. Número 3, la coma hiperbática. Número 4, la coma de conector. Número 5, la coma elíptica. Y número 6, la coma incidental. Pasemos a detallar cada uno de estos tipos de coma. Número 1, coma enumerativa. Se emplea para separar los elementos que forman una serie o para separar miembros gramaticalmente equivalentes. Cuando hacemos una lista de cosas o cuando hacemos una lista de elementos que se parecen entre sí, entonces usamos la coma enumerativa. Por ejemplo, Sherlock Holmes ordenó al Dr. Watson que guardara. Y aquí viene la lista de lo que el Dr. Watson debe guardar. La pipa, coma. El sombrero, coma. Los libros y las joyas. ¿Se dan cuenta? Se ha hecho una enumeración de cosas que el Dr. Watson debe guardar. Para hacer esta enumeración, yo necesito usar comas detrás de cada elemento que se ha usado. Ejemplo 2. Visité la biblioteca. 1, anoté la bibliografía. 2, seleccioné la información. 3, y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. 4 acciones que han sido enumeradas. Ahora, cada acción ha sido separada por una coma enumerativa, porque lo que se está haciendo es enumerar acciones. Primero, visité la biblioteca, coma. Segundo, anoté la bibliografía, coma. Tercero, seleccioné la información.
Y cuarto, revisé varias veces mi borrador. Entonces, en estos casos se usa la coma enumerativa. Ejemplo 3. El jardín está lleno de flores, árboles, arbustos y cizañas. Aquí podemos ver igual una enumeración de elementos equivalentes. Flores, coma, árboles, coma, arbustos y cizañas. En estos casos se emplea la coma enumerativa. La coma vocativa se usa para separar el vocativo y el mensaje de igual forma. Cuando el vocativo va en medio de la oración, se escribe entre dos comas. Un vocativo es una palabra o un grupo de palabras que se usa para llamar la atención de alguien o de un grupo de personas. Por ejemplo, soldados, coma, no olviden que la misión es defender la patria. Aquí, por ejemplo, tenemos una coma vocativa, está al inicio. La palabra soldados está llamando la atención a un grupo específico de personas. No estoy llamando la atención a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes, a los niños, a los soldados. Por lo tanto, cuando yo diga soldados, los que van a girar y los que van a volcar para prestar atención son los soldados, no otro grupo. Por lo tanto, el vocativo sirve para eso, para llamar la atención a un grupo específico. Y esta palabra o este grupo de palabras que se va a usar va a estar separado o separada de toda la oración a través de una coma vocativa. Y también la palabra o el vocativo y la coma vocativa puede aparecer al final. Por ejemplo, no olviden que la misión es defender la patria, coma, soldados. Ahí se usó la coma vocativa al final, ¿sí? Pero también puede ir al medio, y cuando va al medio, la coma vocativa se duplica, es decir, la palabra que forma o que sirve o funciona como vocativo irá al medio de dos comas. Por ejemplo, no olviden, coma, soldados, coma, que la misión es defender la patria. Entonces, la coma vocativa siempre va a acompañar a una palabra o a una frase que funcione como vocativo, es decir, para llamar la atención de alguien. Ejemplo 2. Aquí, por ejemplo, tenemos la coma vocativa duplicada al medio. No olvides, coma, querido hijo, coma. Ahí está la coma vocativa duplicada. No olvides, querido hijo, que es importante mantener el respeto y la humildad cuando seas exitoso. Entonces, aquí observamos la coma vocativa duplicada. Ahora, ese querido hijo es una frase. Por lo tanto, querido hijo está llamando la atención solamente al hijo, ¿sí? Es el hijo quien va a escuchar, no la hija, no la esposa, no la hermana, sino el hijo. Por eso les digo que un vocativo sirve para llamar la atención de alguien específico. Y siempre se usa una coma, y en este caso, como va al medio, la coma vocativa se duplica. También dijimos que puede ir al final. Por ejemplo, descansa que ya anocheció, coma, hija. Aquí la coma vocativa se usa antes del vocativo, ¿sí? Pero aparece al final de la oración. Entonces, la coma vocativa se usa cuando usamos elementos, frases o palabras que funcionan para llamar la atención seguido de una coma. Caso número 3. La coma hiperbática. Cuando se invierte el orden sintáctico de la oración, se escribe coma después del complemento anticipado. La coma hiperbática nos permite una ventaja de cambiar el orden de la oración. La oración que aparece adelante puedo ponerla atrás y la que iba atrás puedo mandarla adelante. La coma es la única que no va a poder cambiar de lugar porque siempre va a permanecer en ese lugar. Pero lo que sí permite es el cambio del lugar de las oraciones. Por ejemplo, según la experiencia del Chavo del Ocho, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. Tenemos la oración 1. Según la experiencia del Chavo del Ocho, coma, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. La oración 2 es esa. Al medio aparece una coma hiperbática
que quiere decir que me va a permitir el cambio del lugar de las dos oraciones y que no va a alterar su significado, no va a cambiar el significado. Por ejemplo, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena, coma, según la experiencia del Chavo del Ocho. Pude cambiar el orden de las oraciones sin alterar su significado. Sigue significando lo mismo la oración. Y la coma hiperbática siempre queda al medio, precisamente porque me permite cambiar el orden de las oraciones. Ejemplo 2. Aunque no te guste hacer preguntas, es la oración 1. Y la oración 2. Debes aclarar tus dudas cuando surgen. Estas dos oraciones están separadas por una coma hiperbática. Separadas y unidas a la vez por una coma hiperbática. Esta coma me permite cambiar el orden de estas dos oraciones sin alterar el significado. Por ejemplo, debes aclarar tus dudas cuando surgen, coma, aunque no te guste hacer preguntas. Y la oración significará lo mismo. En estos casos se usa la coma hiperbática. Número 4. Coma de conector. Se escribe coma de conector delante o antes de las conjunciones y las locuciones coordinantes. Estas son pero, más, sino, aunque, así que, salvo, menos, excepto que, de manera que. Cada vez que vamos a formar una oración coordinada, necesito una conjunción o una locución coordinante, es decir, una palabra que una a la oración 1 con la oración 2. Una palabra que me permita unir dos oraciones, en este caso para formar una oración coordinada. Por ejemplo, quisiera acompañarte. Esa es la oración número 1. Y la oración 2 dice, estoy cansada. Para yo unir quisiera acompañarte con estoy cansada, necesito una conjunción o una locución coordinante. En este caso voy a seleccionar pero, la conjunción pero. Ahora, para usar esta conjunción yo necesito poner por delante una coma. Esa coma que se coloca por delante de la conjunción se llama coma de conector. Entonces habré formado una oración coordinada y dirá lo siguiente: quisiera acompañarte, coma, pero estoy cansada. Ejemplo 2. Ella escribe bien. Para unir esa oración con la segunda, puede redactar mejor. Tengo dos oraciones. Para unir las dos oraciones necesito una conjunción o una locución coordinante. Y para ello, por delante debo usar una coma de conector. Entonces tengo, ella escribe bien, coma, aunque puede redactar mejor. Entonces he usado al medio para unir las dos oraciones, una coma de conector primero y después una conjunción, formando así una oración coordinada. Ejemplo 3. Tienes que vencer el examen. Ahí está la oración 1. La oración 2, tendrás que estudiar todo el fin de semana. Para unir estas dos oraciones necesito usar una conjunción o una locución coordinante. En este caso voy a usar una locución coordinante, pero por delante debo emplear una coma de conector y tendré la siguiente oración. Tienes que vencer el examen, de manera que tendrás que estudiar todo el fin de semana. A esta oración se la conoce como oración coordinada. Este es el cuarto caso en el cual se usa la coma de conector. ¿Listo? Caso número 5. La coma elíptica. Se escribe coma para sustituir el verbo en los casos en que se omite, porque ya se mencionó anteriormente o se sobreentiende. Esto ya lo hemos visto cuando avanzamos hace rato el punto y coma. Sin embargo, la coma elíptica entra aquí en este grupo. Por ejemplo, Julio perdió su billetera. Aquí tenemos el verbo perdió en la primera oración. Julio perdió su billetera. En la segunda oración, Juan perdió su mochila. Ahora, en ambas oraciones no se puede repetir el mismo verbo. Por lo tanto, en la segunda oración voy a usar una coma elíptica que va a reemplazar al verbo perdió. Eso para evitar la repetición.
entonces tendré ahí una coma elíptica y la oración será elíptica. Y tendré de la siguiente forma: Julio perdió su billetera, Juan su mochila. Ejemplo 2. En el choque el hombre quedó herido, el auto quedó detenido. En la primera oración aparece el verbo quedó. En la segunda, para no repetir otra vez el verbo quedó, uso una coma elíptica y esta coma estará reemplazando al verbo. Entonces tendré en el choque el hombre quedó herido, el auto detenido. Ejemplo 3. Yo utilizo mi celular para tomar notas. Ella utiliza un cuaderno. Aquí el verbo que aparece en la primera oración es utilizo. Y en la segunda oración, para no repetir el mismo verbo, lo que hago es usar una coma elíptica. En estos casos, entonces, se usa la coma elíptica. Caso número 6. La coma incidental. Se usan dos comas para separar una frase o una oración que explica el sujeto o el verbo o el objeto y no forma parte de la esencia, por lo que si se elimina, no altera la información. Se llama también coma explicativa. La coma incidental siempre aparece duplicada, es decir, aparece doble, dos comas, encerrando una frase explicativa, una frase que va a explicar algo del sujeto o algo del verbo o algo del objeto, que si aparece, aclara, especifica, explica algo, y si no aparece, la oración seguirá entendiéndose de la misma manera. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, coma incidental, autor de 100 años de soledad, coma incidental, nació en Colombia. Aquí la coma incidental les dije que siempre aparecerá duplicada, es decir, dos veces, al inicio de la frase y al cerrar la frase o la oración, ¿sí? Entonces, autor de 100 años de soledad, esa es la frase que aclara algo de Gabriel García Márquez, que explica algo de Gabriel García Márquez, pero que si yo quito esa oración o esa frase, la oración principal seguirá teniendo sentido. Gabriel García Márquez nació en Colombia, ¿sí? Lo único que se hizo es colocar una oración al medio que explique algo de Gabriel García Márquez como sujeto. Y para hacer esa aclaración y esa explicación, yo necesito una coma incidental al inicio y una coma incidental para cerrar la oración explicativa. En esos casos se usa la coma incidental y recuerden que siempre será doble. Ejemplo 2. Las piñas guarayas son mis preferidas, pero al medio yo puedo usar coma incidental y hacer una explicación del sujeto piñas. Entonces tendré las piñas guarayas, coma, cuya dulzura es inconfundible, coma, son mis preferidas. Entonces, esa oración cuya dulzura es inconfundible es una oración que aparece entre medio de comas incidentales. Y eso quiere decir que puedo poner y puedo eliminar esa oración. No hay ningún problema porque la oración principal se seguirá entendiendo. Para eso me sirve la coma incidental. 3. La señora Ana, coma, nuestra vecina, coma, es una excelente persona. Ahora, si yo quito lo que aparece con rojo, entonces la oración seguirá entendiendo. La señora Ana es una excelente persona. Pero para explicar algo más del sujeto, entonces uso coma incidental y una pequeña frase explicativa. Nuestra vecina, que va entre coma incidental. Y es de esta forma que se usa la coma incidental. Eso ha sido todo en esta oportunidad y espero que la información sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes.